Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sanar con la Verdad. Hoy vamos a hablar de un miedo que conozco muy bien, porque me lo han contado cientos de personas después de una ruptura. Un miedo que no se calma con frases hechas ni con distracciones. Es un miedo que aparece cuando apagan las luces y nos quedamos a solas con nosotros mismos. Ese miedo específico es, me voy a quedar solo o sola para siempre. Quiero que lo pienses conmigo. ¿Cuántas veces después de una ruptura escuchaste esa voz dentro tuyo? Esa voz que no solo te habla, sino que se mete en el pecho y aprieta. Esa voz que hace que cada silencio de la casa parezca mucho más pesado de lo que realmente es. Y hoy quiero dedicar este episodio a vos, que quizás estás en ese punto. Y quiero contarte también que esto es uno de los ejes principales de mi programa Renacer, que es un espacio justamente que creé para acompañar a personas como vos que sienten que la ruptura los dejó con la autoestima por el piso, rota, y con la sensación de que nadie más los va a elegir. Después de una ruptura, el mundo parece distinto, el tiempo pasa más lento, los días parecen repetirse sin ningún sentido. Y de repente aparece ese miedo. ¿Y si nunca más tengo pareja? ¿Y si ya nadie me elige? ¿Y si me muero solo o sola? Y lo curioso es que esto no es solo un pensamiento, también se traduce en una sensación física. ¿Y cuáles son estas? El insomnio, la ansiedad, incluso taquicardias, el corazón latiendo más fuerte sin razón. Y también es mirar a otras parejas y sentir que eso ya no es posible para vos. Pero acá está lo verdaderamente importante. Ese miedo no nace de una ruptura. La ruptura quizás los despierta. Ese miedo ya estaba dentro, en algún rincón de nuestro inconsciente ya estaba pululando. Quizás empezó en la infancia, cuando aprendiste que si no eras perfecto, perfecta, nadie te iba a querer o no te iban a querer. O inclusive en la adolescencia, cuando sentías que si no encajabas, ibas a quedarte afuera. La ruptura funciona como una lupa. Agranda lo que ya existía. Por eso el miedo es tan intenso, porque no es solo el miedo al futuro, es miedo al pasado, a que vuelva otra vez a gritar dentro tuyo. Y te voy a contar algunas historias de mis pacientes, obviamente que les voy a cambiar el nombre y un poquito las edades, pero porque trabajo con personas de 35 años para adelante que tienen este problema. Y te voy a contar tres historias de la vida real. Esta mujer tiene 42 años, vamos a ponerle el nombre Claudia. Había estado casada por durante 14, 15 años. Cuando se separó, cada noche antes de dormir sentía la misma frase repetirse en su cabeza. Me voy a quedar sola para siempre. No importa cuánto intentaba distraerse de ese pensamiento, esa frase volvía como un eco. Lo curioso es que cuando empezamos a trabajar juntos descubrimos que no era un miedo nuevo. De adolescente ya había sentido exactamente lo mismo, que no era suficiente para ser querida en su familia. La ruptura no creó el miedo. Como dijimos al principio, la despertó. Andrés, 50 años, sus hijos ya eran grandes cuando decidió separarse de su esposa. Al principio pensó que lo iba a manejar bien, pero a los pocos meses se encontró con un vacío enorme, desolador. Decía, siento que mi vida terminó. ¿Quién va a querer estar conmigo a esta edad? Y lo que descubrimos, que ese miedo ya estaba conectado con la historia de su propio padre, que había quedado viudo joven y se había aislado por completo. Entonces Andrés estaba repitiendo inconscientemente ese patrón de soledad. La tercera historia, vamos a ponerle Mariana. Mariana tenía, cuando estaba en mis consultas, 38 años. Su relación había durado apenas 2 años. Muchos amigos le decían, sos joven, vas a encontrar a alguien más. Todas esas típicas frases que nosotros creamos y recreamos para que la persona se sienta más a gusto.
Pero para ella el miedo era real y totalmente paralizante. Ya nadie me va a mirar igual. Es lo que decía en su cabeza, perdí una oportunidad o la oportunidad. Y en su caso, la raíz estaba en una herida de rechazo de la infancia, que en la infancia le hicieron sentir descartable. Estas historias que te las cuento no te las cuento porque sí, sino porque muestran algo claro. Cambia el contexto, cambia la edad, pero el miedo tiene la misma raíz, la herida de no sentirse suficiente. Y te voy a explicar cómo es a nivel psicológico, la explicación psicológica y científica, para que te des cuenta cómo funciona esto, porque esto no es un capricho, no es una idea que yo me metí ahora y arranca y ya está. Y me la puedo frenar diciéndome al espejo que no tengo que pensar esto. Esto no funciona así. ¿Por qué se siente tan real este miedo? La neurociencia tiene una respuesta, quizás la respuesta más clara, que cuando una persona sufre una ruptura, se activan las mismas zonas del cerebro que se activan con el dolor físico. Es decir, que tu cerebro no está diferenciando entre que te dejen y que te lastimen físicamente. Por eso es que duele tanto. Hay una zona de nuestro cerebro que es la amígdala, que es la parte encargada de detectar peligros, que se activa como si estuvieras en riesgo de vida en estos casos. Entonces el cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés, y esto hace que quedes en alerta todo el tiempo y ahí está la ansiedad. Así que, aunque sepas racionalmente que no vas a estar solo para siempre, tu cuerpo lo siente como si fuera cierto. Y además entra otro componente a este juego, que es el apego. Si aprendiste de chico que tenías que hacer un esfuerzo para que te quieran, o si tuviste experiencias de abandono, es muy probable que la ruptura te dispare ese miedo con mucho más fuerza que cualquier otra persona que sufre exactamente lo mismo. Y a esto le agregamos otra cosa, la epigenética, que muestra que incluso podemos heredar miedos que ni siquiera son nuestros. Si en tu familia hubo historias de soledad, de abandono, de pérdidas tempranas, tu cuerpo puede guardar esa memoria aunque vos no lo sepas conscientemente. ¿Qué significa esto? Y yo creo que es una de las cosas que también siempre les digo a mis pacientes, y es muy importante. Esto significa que esto no pasa porque sos débil. El tener miedo no te hace débil. Tu cerebro y más que nada tu inconsciente están relacionando a lo que aprendieron que es peligroso. Entonces, siguiendo la lógica de las consultas, porque a mí me gusta no solamente hablar y explicar, sino también hacer ejercicios, para que se lleven ya directamente en esa misma sesión cosas, herramientas que puedan ejecutar en el momento para que sepan cómo funciona todo esto. Entonces quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero que hagas este ejercicio como si estuvieras en mi consultorio. Si podés, toma papel y lápiz, o bueno, si no tenés ahora, pensarlo en tu mente. Y te voy a hacer tres preguntas. ¿Cuál fue la primera vez en tu vida que sentiste miedo a quedarte solo o sola? La segunda pregunta, ¿qué frases aparecen en tu cabeza cuando pensás en la soledad? No la pienses mucho, quiero que lo hagas así. ¿De quién escuchaste esas frases por primera vez? Este ejercicio de tres preguntas, obviamente que no va a eliminar el miedo, pero va a darte pistas de dónde nació. Y cuando reconoces el origen, ya no es un monstruo invisible, empieza a tener forma, y eso lo hace mucho más manejable. Y el gran secreto es este, no es la soledad lo que duele, sino lo que interpretamos de la soledad. Esto es clave entenderlo. Lo que duele es lo que significa para vos el estar solo o sentirte solo o sola. Si en tu mente está la interpretación de que estar solo o sola es igual a no valer nada,
entonces la soledad se siente como una condena. Pero si logras resignificarla, puede convertirse en un espacio de renacimiento. Porque la ruptura no tiene que ser el final de tu historia afectiva. Incluso puede ser el inicio de una nueva etapa, donde aprendes a elegir de diferentes formas, donde ya no buscas desde tu herida, sino desde la plenitud. Y eso es exactamente lo que trabajamos en nuestro programa Renacer. Si estás en un lugar seguro, en un lugar donde no te moleste nadie, quiero que cierres los ojos conmigo un momento. Obviamente que esto no lo hagas manejando en una situación que requiera tu atención. Esto es un momento para vos. Quiero darte una meditación guiada para que vos tengas en cuenta de que esto es un principio para poder trabajar, porque se trabaja mucho más profundo en el programa, pero que vos tengas una herramienta más. Y esto te va a quedar, obviamente, para que lo vuelvas a escuchar todas las veces que vos quieras. Entonces, quiero que cierres los ojos y vas a señalar profundamente por la nariz y exhala lento por la boca. Y quiero que notes cómo el aire entra fresco y cómo al salir arrastra un poquito de la tensión que llevas dentro. Otra vez, inhalas calma y exhala el peso de la idea que vas a estar solo para siempre. Saca esa idea a la exhalación. Como si cada exhalación barriera ese pensamiento y soltaras el aire. Y quiero que pongas una mano en tu pecho y otra en tu abdomen y sentí cómo se mueven con cada respiración. El aire que entra te recuerda que estás vivo y que todavía hay caminos por delante, que la historia no terminó. Y ahora con cada inhalación, decite mentalmente lo siguiente. Inhalo calma, inhalo vida, inhalo confianza. Y con cada exhalación vas a decirte mentalmente, exhalo miedo, exhalo angustia, exhalo la condena de quedarme solo. Hazlo varias veces despacio. Y quiero que te imagines que cada vez que inhalas, una luz suave entra en vos. Esa luz recorre tu cuerpo, iluminando cada rincón donde alguna vez se escondió el miedo. Y cada vez que exhalas, esa luz empuja hacia afuera esas frases que no te pertenecen. Como por ejemplo, nadie te va a elegir, ya no servís, el tiempo se acabó. Déjalas ir, como hojas secas arrastradas por el viento. Y repetí mentalmente conmigo ahora con cada palabra resonando dentro tuyo. No estoy condenado o condenada. Estoy en camino de renacer. Decirlo una y otra vez. E imagina que esas palabras se graban como un fuego suave en tu inconsciente. Cada repetición es un sello que se imprime en vos. Y quédate un momento sintiéndote eso. Que cada respiración es un paso hacia tu renacimiento. Para finalizar, quiero que te lleves una idea. Que te lleves esta idea. El miedo a quedarte solo o sola para siempre no es una sentencia, no es una verdad escrita en piedra. Es simplemente una herida que pide ser sanada. Toda herida obviamente tiene un origen, y cuando reconoces de dónde viene, esa herida deja de tener tanto poder sobre vos. Quizás esta herida nació cuando eras chico, cuando eras chica, cuando no te sentías suficiente o no te hicieron sentir suficiente. Quizás nació en la adolescencia, cuando pensaste que no encajabas. O quizás lo heredaste de tu propia familia, de historias de abandono, de soledad, que marcaron a quienes vinieron antes que vos. Pero acá está lo valioso de todo esto. La herida no define tu destino. Una herida es una puerta. Cada vez que atravieses con conciencia, esa puerta te lleva a una nueva versión de vos. La ruptura, por supuesto, es dolorosa, sí.
Por supuesto que sí, lo he visto muchísimas veces. Es un terremoto que mueve todo, pero también puede ser el inicio de un renacimiento, porque puedes elegir que este es el momento donde volvés a vos mismo, donde te empezás a reconocer, donde empezás a recuperar tu valor, donde empezás a aprender a amar diferente. La soledad, cuando se significa o se resignifica, deja de ser un castigo y se convierte en un espacio fértil, un espacio donde crece tu fuerza, tu claridad y tu identidad. Y quiero que pienses en esto, en estas tres preguntas. ¿Qué cosas de vos mismo quedaron postergadas por esta relación que pasó? Perdonen que estoy con alergia. Segunda pregunta, ¿qué sueños guardaste en un cajón por esta relación? ¿O qué facetas tuyas se esperan volver a salir? Ese es el regalo escondido en la soledad, reencontrarte con lo que habías dejado olvidado. Y cuando lo haces, el miedo se transforma en confianza. Quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Sé que no es fácil escuchar sobre un miedo tan profundo, pero justamente porque es tan profundo es necesario hablarlo. Hoy vimos cómo el miedo de quedarte solo o sola después de una ruptura, a estas edades, 35 años, 36 o más, no es solo un pensamiento, sino una experiencia que involucra el cuerpo, la mente y por supuesto nuestro inconsciente. Vimos cómo duele como un golpe físico, es igual, cómo se alimenta de recuerdos pasados y cómo puede heredarse incluso de generaciones anteriores. Pero también vimos algo muy clave, ese miedo no te condena, no es una condena. Y quiero repetírtelo, no estás condenado a la soledad, no estás condenado a la soledad. Ese miedo es una herida que puedes sanar y cuando sanas, tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu forma de mirarte al espejo cambia. Por eso creé el grupo y el programa Renacer. Un programa pensado específicamente para personas que después de una ruptura sienten que la autoestima se quebró y que la vida perdió totalmente el color. En Renacer trabajamos con hipnosis, con procesos profundos que llegan al inconsciente, para que esas frases que hoy parecen verdades absolutas se reescriban desde la raíz. Y trabajamos tres niveles: sanar la herida oculta, reprogramar la autoestima y aprender a elegir distinto. Porque en Renacer no es una teoría, no estamos hablando de teoría, es práctica, experiencia y una transformación real. Y cada persona que lo atraviesa me confirma lo mismo, volví a confiar, volví a creer en mí. O sea, si este episodio te habló, si sentiste que describía lo que estás viviendo ahora, te invito a escribirme. Pedime más información sobre Renacer, porque no tenés que atravesar ese miedo solo o totalmente en soledad como pensás. Este camino ya lo recorrí con muchas personas y sé que hay salida. Y recordá esto, tu historia no terminó. Lo que hoy parece un final puede ser el inicio de tu renacimiento. Puedes renacer, puedes volver a empezar y yo puedo acompañarte en ese proceso. Nos encontramos en el próximo episodio de Sanar con la Verdad.